mensaje en el día de hoy lo he titulado Con la mirada en el Salvador. Nunca, por favor, nunca quites la mirada del Salvador. Cuando quitamos la mirada de Él, ¿sabe? Haremos tonterías, haremos locuras. ¿Sabe? Muchas personas dicen, yo no sé, pastor, ¿cómo hice esto? ¿Cómo me metí con otra mujer? ¿Cómo abandoné a mis hijos? ¿Cómo me metí en pornografía? Cuando quitamos la mirada de Él, sencillamente haremos tonterías y haremos, ¿sabe? Muchas locuras. En el Nuevo Testamento se nos habla que una noche Jesús vino caminando sobre las aguas y allí estaban los discípulos en una barca. Y cuando ellos vieron que alguien se acercaba, lo único que gritaron es ¡un fantasma! Porque en el corazón de estos discípulos aún había superstición, como lo hay hoy en muchos cristianos que vienen y me dicen, pastor, es que me están haciendo brujería y tengo que decirle, ve a Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 que nos dice que el Señor nos guarda y el enemigo no nos puede tocar. Así que como cristianos no nos entra nada, ni la roya. Y el pueblo dice, nada nos entra, porque el Señor, ¿sabe? No lo permitirá. Y ellos estaban allí y Pedro aún no creía. Jesús les dijo, no teman, soy yo. Y Pedro aún no alcanzaba realmente a ver. Dijo, Señor, si de verdad eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y se levantó Pedro y empezó a caminar sobre las aguas. Pero algo pasó, dice la Biblia, y ahí muy claro dice, un pequeño viento hizo que Pedro quitara la mirada de Jesús y la puso en la circunstancia. Y al instante se empezó a hundir. No quites la mirada de Jesús. ¿Sabe? A veces cuando la gente está desempleada, quita la mirada de Jesús. Cuando tiene problemas en casa, quita la mirada de Jesús. Cuando viene la enfermedad, quita la mirada de Jesús. Y muchas personas siguen a Jesús, ¿sabe? Con una motivación incorrecta. Una motivación incorrecta es para que me dé dinero, para que me haga un milagro. Y no que no haga Él milagros, no que Él no nos prospere, sino que es la motivación que tenemos. Jesús dijo que viniéramos a Él, que todas esas cosas un día serán añadidas. Mi motivación de venir a Cristo es que estoy tan agradecido por lo que Él hizo en la cruz. Antes que el dinero. Alguien puede decir, no, yo voy a seguir a Jesús y voy a la iglesia. De pronto allí encuentro mi esposa o encuentro mi esposo. No, sigue a Jesús con la motivación correcta. Las demás cosas vendrán añadidas. Entonces, ¿sabe? Me encontraba hace unas semanas atrás, un miércoles en la noche, predicando en una iglesia fuera de la ciudad. Y estaba yo aquí en el mensaje cuando de repente yo siento que algo pequeño se está moviendo. Y era un pequeño ratoncito. Un ratoncito baby. Y empezó a correr por todo el altar y todos estaban gritando. Y en ese momento lo único que tenía que decir es, mira, Pedro quitó la mirada de Jesús por un pequeño viento. Ustedes no quiten la mirada del predicador por un pequeño ratón. Y el ratón se metió en la alfombra del altar. Y al final de la prédica, como generalmente hago, le pido, acérquense al altar. Y dentro de mí decía, Dios, nadie va a venir por ese ratón. Pero el mensaje de la palabra fue más poderoso. La gente olvidó el pequeño ratón, el pequeño viento, y la gran mayoría vinieron al altar y se arrodillaron, incluido el pastor. Amén. Ahora, en Juan capítulo 14, en los versículos 8 al 11, Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dijo, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. ¿Sabe? Me basta, muéstrame al Padre y me basta. Creeré que tú eres el Hijo, creeré. Y yo creo que Jesús con tristeza profunda respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre.
entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? Y sabe que hay personas que cada dicen, pero pastor, ¿dónde está Jesús? Yo no lo siento, yo no lo percibo. ¿Dónde está Jesús? Y sabe, desde que amanece hasta que anochece, ves a Jesús por todo lado. Quiero decirte en esta mañana, el aire que estás respirando es por Jesús. El alimento que estaba en la mesa es por Jesús. Porque todo este universo y todo cuanto hay fue creado en Él, por Él y para Él. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Jesús está por todos lados. Y es más, ¿tienes este libro? Este libro habla de Jesús. Es el motivo de este libro. Lo puedes ver por todos lados. La Biblia nos advierte que la maldad y la incredulidad nos apartan de Dios. Maldad e incredulidad nos hacen darle la espalda a Dios. No solamente la maldad, sino la incredulidad. Porque hay gente que viene a Jesús, pero son incrédulos. Y eso nos aleja del Señor y nos hace quitar la mirada de Jesús. Hebreos en el capítulo 3, verso 12 de la versión PDT nos dice, tengan cuidado. Cuando a ti te dicen que tengan cuidado, hay que tener cuidado. ¿Cierto? Si tú vas pasando por un edificio en construcción y le dicen cuidado, uno tiene que salir corriendo. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe, la incredulidad, como para darle la espalda al Dios viviente. Y a veces esa maldad se esconde dentro de nosotros. Y a veces uno, oye, pero ¿cómo? Estaba escondida esa maldad. Ayer estaba visitando unos pastores en una iglesia y la hija me dice, pastor, un hombre viajó de aquí a la costa y se congregó allí. Y el pastor me llamó. Oye, ¿usted conoce a tal persona? Sí, claro. ¿Me puede dar referencia? No, él ha sido una persona correcta. Dice, oye, le entregamos aquí un carro y hace 2 días que no aparece. Cuando se esconde la maldad o la incredulidad, hay un momento que nos hace apartar de Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos un hombre muy famoso que Dios le dio más de lo que pidió, porque pidió sabiduría y le agradó a Dios tanto que le añadió mucho más que eso. Él se llama Salomón. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 11, en los versículos 6 a 9, dice que Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Si había recibido tanta sabiduría, este es el rey más rico sobre la tierra. Y sabe que este hombre dice, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta. Como lo había hecho David, su padre. Incluso construyó un santuario pagano al detestable Dios de Moab y a otro para Moló, del detestable Dios de los amonitas. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Quitó la mirada de Dios. Le dio la espalda a Dios. Y sabe, Dios le había entregado a David el reino. Y cuando Salomón hizo esto, Dios en su enojo le dijo a Salomón, sabe, voy a dividir el reino. Y le voy a entregar una parte a un siervo tuyo, a un sirviente tuyo. Pero sabe, y otra parte se lo voy a entregar a su hijo Roboam. Pero esto no lo haré en tus días, lo haré en los días de tu hijo. Cuando quitamos la mirada de Jesús, quitamos la mirada del Señor, se va a ver afectadas generaciones.
Él se afectó su vida, pero se afectó una generación. Y así fue que de las 12 tribus de Israel, esto es como un pastel. Se partió en 12 pedazos. Y Dios dijo, 2 pedacitos para Roboam, hijo de Salomón, y 12 pedazos para su siervo. 10 pedazos para su siervo. Así que la torta más grande fue para su siervo llamado Jeroboam. Recuerden bien, Roboam, hijo de Salomón, y ahora el reino de Israel está dividido en el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel por un siervo de Salomón llamado Jeroboam. Ahora, ¿quién conocía a Jeroboam? ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam no era nadie. Era una persona común, pero Dios la toma de abajo y la coloca arriba. Y un día Dios nos tomó de abajo y nos puso arriba. Un día tomó a José de la cisterna. Tomó a José de la cisterna y lo puso en el trono de Egipto. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Pero cuando Dios hace esto por nosotros, deberíamos de estar tan agradecidos. Porque nadie nos conocía, somos gente común, jamás pensaríamos que nos llevaría tan arriba. Y Dios lo hizo. Y yo digo, tenemos que vivir una vida consagrada, una vida en gratitud a ese Dios que nos toma de abajo y nos coloca arriba. Pero Jeroboam pronto se le olvidó eso. Porque en su corazón entraron temores y vino rivalidades con Roboam. Y este fue el temor de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12. Roboam pensó, capítulo 12, verso 26 al 31. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. ¿Sabe? Él tenía temor de que la gente, dice, cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Quiero que vean ahí las pantallas. El temor de Jeroboam, que otra vez el reino volviera a Roboam. Pero el que le dio el reino de Israel fue el Dios de los cielos. Y cuando Dios nos da algo, Dios no nos lo va a quitar. Hay gente que dice, no, pero permítame en esta expresión popular que es, no, me van a correr la butaca. No, si tú estás en un ministerio, no te preocupes. Si Dios te puso allí, Dios te sostiene. Ay, no, que quizás venga alguien mejor que yo y me quiten de pastor. No, pero es que el llamado me lo dio el Señor. Y lo que Dios nos da, nadie nos lo va a quitar. Amén. No tengas temor de lo que Dios te ha dado. Camina sobre el llamado. Con la confianza de lo que Dios te ha dado. Camina sobre ello. Dios no te lo va a quitar. Y entonces este es el temor de Jeroboam. La gente va a ir hasta Jerusalén a adorar a Dios. Y entonces se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces hizo algo. Esta fue su estrategia y el consejo que recibió. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Esto le recuerda algo. En el desierto Aarón hizo un becerro de oro para que lo adorara el pueblo. Pero este no hizo 1, hizo 2. Y después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Quédense aquí, miren Israel. Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Sabe? Guió al pueblo de Israel a la idolatría, a un pecado detestable para Dios. Porque hay un solo Dios a quien debemos adorar y en quien debemos colocar nuestra mirada. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan, lo puso en los 2 extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos.
Así que no es solamente quitar la mirada de Jesús, quitar la mirada de Dios. No solamente va a afectar la vida de la persona que quita la mirada, sino que hay generaciones, hay gente que se van a ver afectadas. Familias enteras que se van a ver afectadas, generaciones que van a ser afectadas. ¿Sabe lo que dirán sus futuros nietos, bisnietos y tataranietos? Dirán: mi abuela o mi tatarabuela, mi bisabuela fue una mujer firme en el Señor Jesucristo, que tuvo la mirada. Mi abuelo fue un hombre firme en el Señor. Se dirá de ti esto, se dirá de ti, tus generaciones lo dirán. Pero Jeroboam hizo que todo el pueblo lo guió por quitar la mirada del Señor, por los temores que había en su corazón. Guió al pueblo hacia la idolatría. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común. Es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. ¿Sabe? Dios había determinado en los tiempos de Moisés, y cuando levantaron en el desierto, ese lugar para Dios, que Dios, el santuario, que Dios, designó una de las tribus y dijo que de allí saldrían los sacerdotes, y en la tribu de Leví. Pero Jeroboam ahora, al quitar la mirada de Dios, él está ahora tomando sus propias decisiones, haciendo de Dios y designando los sacerdotes que él quiere. Porque cuando quitamos la mirada de Dios, la mirada de Cristo, hacemos tonterías, hacemos locuras. Entonces ya no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que de la tribu de Leví salían los sacerdotes. Ahora era la voluntad de Jeroboam, y él escogió gente común, gente que no estaba designada por Dios para ser los que llevaran al pueblo a su presencia. Entonces, todo esto siempre tendrá consecuencias. Jeroboam tiene un hijo y el niño enfermó. Y entonces le dice a su mujer: mira, disfrázate y ve donde el profeta y pregúntale qué va a pasar con el niño. ¿Para qué se va a disfrazar? Porque la gente le gusta las apariencias. Se esconden bajo ese manto de apariencia, de mostrar lo que no son. Y muchos se esconden en medio de la multitud para que nadie vea la maldad, para que nadie vea lo que hay en el corazón, la incredulidad. Se esconden bajo esa estela de la multitud. Ahí van caminando con Jesús, pero un pie afuera, un pie con Jesús, pero nadie lo detecta porque va dentro de la multitud. Este es el disfraz. Disfrázate. Pero cuando la mujer llega donde Jeroboam, ¿sabe? El saludo de Jeroboam fue: mujer de Jeroboam, entra. Cuando llegó el profeta, perdón, me equivoqué. Cuando llega el profeta disfrazada, con peluca, pestañas largas, y el profeta le dice: mujer de Jeroboam, sigue. Porque ante los ojos de Dios nadie se puede esconder. Nadie. No nos podemos. Quizás podemos engañar al hombre, pero a Dios jamás. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hiciste ayer. Dios sabe lo que hay allí. Nos podemos esconder dentro de la multitud, pero Dios dice: aquí estás. Y te saca de allí. Entonces el profeta le dice a la mujer, Primera de Reyes 14, 7 al 10: llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor, Dios de Israel. No son los ídolos, yo soy el Dios y el único Dios. Yo te saqué de entre la gente común y te hice
gobernador, te hice rey de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David. ¿Sabe que Dios en medio de todo este planeta un día te escogió? Para ser rey. Por eso es que Jesucristo es el Rey de Reyes. Te escogió para ser rey. Y tú no has sido como David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Dios aborrece la idolatría. Como me has dado la espalda, como quitaste la mirada. Y sabes que cuando quitamos la mirada, yo digo, y un hombre como Salomón, ¿cómo quita la mirada? Puede ser un pastor de una iglesia, puede ser un gran líder, puede ser, quita la mirada y empieza a hacer tonterías, locuras. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes, varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura, hasta que toda haya desaparecido. Pero atención, estas no son las palabras más fuertes realmente. No quise colocar las palabras más fuertes del Señor, porque dice que los quitará como la escoria. Y si ustedes quieren lo pueden leer en casa. Pero no quise colocar esto porque no quiero llenarte de temor. Ni tomes esto como una amenaza, no quiero que tomes esta enseñanza de esta manera. Yo lo que quiero hoy realmente es desafiarte para que nunca quites la mirada de Jesús. Porque la vida es mejor con Jesucristo. Porque a pesar de las pruebas, a pesar de los desiertos, a pesar de las circunstancias por las cuales estés viviendo, la vida es mejor con Cristo. Si te llenas hoy de temor, va a pasar como Jeroboam. Cayó en la idolatría por temor, pero recuerdan que el perfecto amor echa fuera todo temor, y el perfecto amor se llama Jesucristo. Ese es el perfecto amor. Ahora quiero que veamos lo que nos invita la palabra a hacer. Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y el pueblo dice... Ahora, quiero que volvamos al versículo. En el principio, en el verso 1. Quiero que vean, dice que tenemos una enorme multitud ¿de qué? De testigos de la vida de fe. Acabamos de leer en Hebreos 11 todo el capítulo acerca del cuadro de la fe, de todos esos grandes hombres de la fe. Ahora, tú y yo tenemos a nuestro alrededor mucha gente, porque estos hombres de la fe ya pasaron, murieron, están con el Señor, ¿cierto? Ellos no nos están mirando desde arriba. ¿Sabes? Yo creo que lo que este versículo dice es que aún hoy hay hombres y mujeres de la fe y están a tu alrededor y te están observando y miran lo que tú estás haciendo. ¿En dónde tiene la mirada? Amén. Testigos del... Quitémonos todo peso que nos impida correr. ¿Qué significa esto? Dejar de lado todo lo que nos estorba, todo lastre, todo aquello. Para correr y avanzar necesitamos quitar todo ese peso de encima para llegar a la meta.
Y después nos dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y esto se refiere a cualquier cosa que hace caer al creyente en la carrera de la vida. Hay pequeñas cosas, un pequeño ratoncito, un pequeño viento, el desempleo, una pequeña circunstancia de la vida, y quitamos la mirada de Jesús. Entonces, quitemos en esta carrera del creyente todo aquello, todo peso, porque sabe, especialmente el peso del pecado, es que también nos habla aquí de un pecado que puede ser recurrente. De vez en cuando, ay, pero pastor, una mentirita, de vez en cuando. Un pecado recurrente. O algo como un deseo desequilibrado, como la pornografía. Un deseo. Esto nos hace tropezar y caer. Pero sabe que en este texto también nos dice que nos quitemos todo peso que impidamos correr. Especialmente el pecado nos habla que el pecado también nos hace retroceder. Dios te llamó, Dios nos ha llamado para que avancemos. No para retroceder, sino para avanzar. Y si tú quieres avanzar, entonces dice, quítese, despójese de todo peso. Si colocamos a competir a un hombre de los que practican sumo, es que se llama, ¿cierto? Y un atleta bien formado, todo, ¿quién ganará? Este tiene mucho peso, ¿cierto? Y el peso que habla acá es de la gordura. Quítese todo este peso para que podamos avanzar. Pero lo está hablando espiritualmente, ¿amén? Ahora, después nos dice, siguiente verso. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La vida cristiana a menudo se compara con una competencia atlética. Corramos la carrera, pero quiero que entendamos esto. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Eso no es por un día, domingo en la mañana, yo corro el domingo en la mañana. Esto es de todos los días hasta que el Señor me llame a su presencia. Esto es de resistencia y vienen pruebas y ahí sigo en el Señor, y vienen circunstancias, sigo en el Señor, y hay bendición, sigo en el Señor, y estoy sano, sigo en el Señor, o cualquier cosa, sigo en Él, porque esta carrera es de resistencia. No es solamente el domingo aquí en la mañana, es de siempre. Y con mucha paciencia. Y el pueblo dice... Pero en el verso 2, ahí nos dice, ¿cómo podemos despojarnos del peso del pecado? ¿Cómo podemos correr la vida cristiana? ¿Cómo lo podemos hacer? Y la clave está, esto lo podemos hacer, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Alguien se llena de gozo por eso? Alguien se llena de gozo. Él es el que lo perfecciona. Él es el que nos da. Él es el autor y consumador de la fe. No podemos colocar la mirada en nosotros. No puedes colocar la mirada en los demás. No podemos colocar la mirada en las circunstancias. Coloca tu mirada en el campeón, en Jesucristo, el que inicia la fe y el que la perfecciona. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se empezó a hundir. Millones de cristianos hoy vienen a las iglesias, pero se están hundiendo porque han quitado la mirada de Jesús. Salomón quitó la mirada de Dios, le dio la espalda a Dios y se desvió. Jeroboam cayó y guió a Israel hacia la idolatría cuando quitó la mirada de Dios.
Por favor, nunca, nunca quites la mirada del Salvador. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Él es nuestra provisión. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro todo. Y el pueblo dice: permítame terminar con las palabras del proverbista Agur. En Proverbios 30, en los versículos 8 a 9, hace esta declaración y dice: no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? ¿Quién es Dios? ¿Y sabe quién es Dios? El que nos da todo. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Iglesia, tu mirada en el Salvador. Que tu motivación sea correcta. A veces no recibimos lo que queremos, pero estoy seguro que siempre recibirás lo que necesitas. Dios está con nosotros. Puede que no lo percibas, puede que no lo sientas, pero desde que amanece hasta que anochece, Dios está contigo. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es fiel y por su fidelidad nos sostenemos. Y el pueblo dice amén y alaba y bendice el nombre de Jesús. Siempre a tu lado yo estaré. Tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.